Ya, muy buenas tardes. Hoy presentamos la exposición de fosas nasales y primer par craneal. Muy bien. Las fosas nasales tienen una función principal, ya que es una comunicación en la cual pasa el aire e ingresa por las fosas nasales, por la cavidad nasal, entra por la faringe, luego entra por la laringe, por la tráquea, por los pulmones, no, por los bronquios y termina en los pulmones, haciendo un intercambio de oxígeno a dióxido de carbono. Solo comenzaremos sobre la ventilación superior, específicamente las fosas nasales. La nariz. La nariz es una forma triangular prismática, en la cual presentará caras y bordes. Situación. Se encuentra en la parte anterior de la cara facial, superior de la cavidad bucal y en la parte lateral de las cavidades orbitarias. La nariz presenta em, tres bordes, un borde anterior y dos bordes laterales. En el borde anterior, o llamado dorso de la nariz, presentaremos las siguientes estructuras, de superior a inferior. De superior encontramos los huesos propios de la nariz. Continuando encontramos los cartílagos de la nariz y cartílago ala de la nariz, en la cual presentarán, sus estructuras estarán eh, articuladas en el borde anterior del tabique nasal. Muy bien, ahora en los bordes laterales encontramos las siguientes estructuras. Un surco, que es el surco nasopalpebral. Luego encontramos el surco nasogeniano. Y por último, el surco nasolabial. La nariz tiene diferentes formas y estructuras. Ahora presentaremos la entrada, que sería las fosas nasales. La entrada se menciona eh, narinas, en la cual presentaremos un limen nasí. Luego encontraremos las narinas. Las fosas nasales. Las fosas nasales tendremos las siguientes estructuras. Una pared superior, una pared inferior y paredes laterales y un término medio, que es el tabique nasal. En la pared superior encontramos de anterior a posterior las siguientes estructuras. Encontramos primeramente la cara posterior de los huesos propios de la nariz, luego encontramos la espina del hueso frontal, luego encontramos en todo su espesor la lámina horizontal del hueso etmoides, luego encontramos una cara anterior y una cara inferior del cuerpo del esfenoides. Disculpe, vamos a recalcar. Encontramos la lámina perpendicular del hueso etmoides. Luego encontramos la cara anterior y la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Y por último encontramos las apófisis pterigoides en sus caras internas. Ese es el techo. El piso. El piso está formado de anterior a posterior. La cara superior de la apófisis palatina del hueso maxilar. Luego encontramos posteriormente la lámina horizontal del hueso palatino. Entre ambos se articula y forma una cresta llamada la cresta nasal, en la cual se articulará el borde inferior del hueso del vómer. En la cara medial o en la cara media encontramos un tabique llamado el tabique nasal, que está conformado por tres elementos, que será
la lámina perpendicular del etmoides, el hueso vomer y el cartílago de la nariz. Y ambos forman el tabique nasal. Muy bien, ahora caras laterales. En las caras laterales encontramos las siguientes estructuras. De superior a inferior, mejor dicho, de inferior a superior encontramos el meato, no, el cornete inferior, un hueso propio que es par. Luego encontramos los cornetes etmoidales, que es el cornete medio y el cornete superior. Luego encontramos cornetes accesorios, que son el cornete de Santorini y otro cornete llamado otro cornete accesorio. En estas encontramos entre los cornetes de superior, medio e inferior, encontramos los meatos. El meato superior, el meato medio y el meato inferior. El meato inferior encontramos un agujero en la cual se llamará el conducto lacrimomuconasal. En el medio encontramos otras estructuras, que sería la bulla etmoidal. Luego encontramos un pliegue etmoidal. Encontramos también conductos para el seno maxilar. Y superiormente, en la bulla etmoidal, encontramos un infundíbulo, en la cual es el conducto del paso del seno frontal. Mientras que en el meato superior encontramos en la parte posterior un agujero llamado el agujero esfenopalatino. Un poco más anterior encontramos las celdillas etmoidales posteriores. Y por último encontraremos un conducto en la cual pasará el conducto que se comunicará con el seno del esfenoides, que se encuentra en dentro del cuerpo del esfenoides. Ya. Hablaremos de la mucosa pituitaria. La mucosa pituitaria revestirá toda la cavidad nasal, especialmente en las paredes, y se llamará mucosa pituitaria, en la cual también encontraremos una parte superior, que es la mancha amarilla, que se encuentran fibras nerviosas del primer par craneal. Y otra superior. Y una inferior encontraremos una mancha roja. Una mancha roja, que es una mancha vascular, o también llamado el plexo vascular de Kieselbach. El plexo vascular de Kieselbach está formado por las siguientes arterias. Es arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior. Luego encontramos la arteria esfenopalatina. Luego encontramos la arteria nasal ascendente y, una arteria más sería. Sí, y la arteria incisiva. Muy bien. Ahora vamos a ver unos videos. Como se puede observar en la imagen, encontramos primero la nariz, el dorso de la nariz, las narinas, luego encontramos los bordes laterales de la nariz. En un corte presentaremos las siguientes estructuras. Como se puede observar, de superior a inferior encontramos el hueso nasal. Luego
encontramos el tabique nasal, que todo está en su espesor. Luego encontramos el cartílago, bueno, el tabique nasal. Luego el cartílago lateral y el cartílago de la ala de la nariz. El cartílago de la lateral está superiormente al hueso propio de la nariz e inferiormente al cartílago de la ala de la nariz. Si pueden observar, más anteriormente, no, más lateral encontramos los lóbulos, que no tiene ninguna inserción, ni hueso, ni cartílago. Simplemente es un abultamiento. Luego encontramos la columna diré, me disculpas, en la cual es el parte media de las fosas, de las narinas. Ahora, en el siguiente video observaremos en un corte medial, en un corte medial, en el borde encontramos superiormente la lámina horizontal del etmoides, luego encontramos la lámina, apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, luego encontramos la fosa tubárica y posteriormente encontramos la fosita de Rosenmüller. Aquí encontramos el limen nazi en su parte posterior. Luego encontramos todo este espesor que es el tabique nasal, que está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, por el hueso del vómer y por el cartílago de la nariz. En esta región se encontrará la mancha roja, que es la área olfatoria. Luego encontramos también el seno esfenoidal, luego el seno frontal, después de quitar la mucosa, se puede observar con más detalle el tabique nasal. Por último, la cara lateral de las fosas nasales. Encontramos primeramente un reborde, que es el vestíbulo nasal. Luego encontramos tres estructuras: el meato superior, el meato medio y el meato inferior. En el meato inferior, como se observará, es un hueso impar que está revestido en toda la cara lateral, está revestido por pituitaria. En la región que muestra se alojará las fibras nerviosas del primer par craneal. Muy bien. Primer par craneal. El primer par craneal, su principal función es sensorial. Eso significa que captará los olores. Origen real. El origen real son en las células mitriales y en las células de penacho, en el número 11. Entonces, todo en este sector encontramos las células mitriales y las células de penacho. El origen aparente se encuentra entre las cintillas o estrías de la cara externa e interna del bulbo olfatorio. Como se puede observar, primero encontramos que para captar el olor, primero vamos por una capa que se llama las células, el mucus. Luego vamos por las células de sostén, en las cuales se observará que sostienen las células bipolares o células olfatorias. Luego encontramos células basales, que se encuentran en la parte superior. Después encontramos el nervio olfatorio. En toda esta capa que hemos descrito hay más de 200,000
receptores, en la cual transforman formando un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso pasa por el nervio olfatorio. Como observamos en el número 5, encontramos la lámina cribosa, que son varias perforaciones para el paso de las fibras del nervio del primer par craneal. Luego encontramos los glomérulos sinápticos, ya que el impulso nervioso pasa e ingresa y transforma como una señal. Y va hacia el bulbo olfatorio, formándose donde se encuentran las células de Panocha, llevando hacia el cerebro. Y eso sería la conclusión de la defensa de las fosas nasales y el primer par craneal. Muchas gracias.